esperamos con confianza una alegría para participar en la gloria de Dios. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas. Esa esperanza viva, hermanos, está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Debemos cultivar ese anhelo de que un día estaremos delante de la gloria de Dios y no veremos un juez, veremos a un Dios radiante. Bienvenidos una vez más a todos, a todas. Gracias por conectarse con nosotros. Somos IBEC, la Iglesia Bautista del Calvario, y estamos muy agradecidos porque nos permite una vez más el Señor reunirnos de esta manera hoy domingo. Ustedes que están a través de Facebook viendo esta grabación, quiero decirles que estamos adorando al Señor de una manera preciosa por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. También a los que están en YouTube también viendo esto, recuerden que nos conectamos porque queremos estar afirmados cada vez más en Cristo. Es cierto que los días son malos y es cierto que todo esto nos está de repente ahí a todos afectando un poco. Pero no olvidemos lo que dice la Escritura. Mire, quiero leer para ustedes esta mañana para que nuestros corazones se afirmen en el Señor. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve, dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que en esta invitación, cuando Pedro le escribía a los primeros cristianos allá, ya dispersos en muchos lugares, Pedro está diciendo: esta prueba, no se sorprendan, esta prueba hay que vivirla con alegría y fundamentados en la esperanza de que Cristo está en nosotros. Y dice, y confíen, porque esta prueba, nosotros viviéndola, tomarla del Señor con nuestra fe en Él, nos va a traer recompensa. Permítanme orar un momento. Padre Celestial, gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Muchas gracias, Dios, porque has mantenido tus promesas y tu fidelidad, Señor, en nosotros y en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Gracias porque hoy volvemos a afirmar públicamente, Padre, que tú eres el Señor y la suprema autoridad de nuestras vidas en medio de este mundo. Que nada de lo que nos pasa a ti te es ajeno. Por eso hoy con mucho gozo, con mucha alegría, Señor, vamos a permanecer este tiempo juntos. Vamos a escuchar estos cantos, vamos a cantar, vamos a reflexionar en tu palabra. Pero todo lo que tiene que ver, Padre, con esta reunión transmitida, tiene que ver con adorarte a ti, con darte gracias y con honrar tu nombre por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Aviva nuestros corazones, Padre, aviva nuestra fe. Y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias y entregamos este tiempo para ti. Amén y amén. El poder de Dios transforma vidas, transforma corazones, transforma mentes. Eso es solo por gracia. Esa gracia sublime que podemos recibir
todo esto de parte de Dios y que tantas personas podamos sentirnos unidas a pesar de estar lejos el uno del otro. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste
hermanos, continuamos esta mañana con la alabanza, recordando la predicación del pastor en Colosenses, cómo la vida antigua y la vida nueva que tenemos ahora, la plenitud que tenemos ahora en Cristo, cómo hemos sido transformados. Y por allá por el final, por Colosenses, dice que debemos cumplir nuestro ministerio. Debes de cumplir tu llamado al cual fuiste y de manera personal, pero también en la comunidad de IBEC. Yo te llamo, yo te motivo a que permanezcamos unidos. Y así en esta misma unión les invito a que cantemos Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hola, nosotros somos la familia Talamantes Mayorga. Y queremos compartirte un versículo que dice así: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A nosotros nos ha dejado este tiempo a cada uno una prueba en especial. La mía es que Dios ha tratado conmigo en ser más paciente, en estar más tiempo en mi casa, el saber esperar. Conmigo me ha ayudado bastante a conocer más a mis hijos, siempre me he pasado trabajando y ahora conozco más de ellos, de qué les gusta y qué no les gusta. A mí me ha puesto una prueba que es que pues este año estaría festejando mis 15 años, pero pues han tenido que mover 3 veces. Entonces Dios me ha estado enseñando a ser más paciente. A mí me está enseñando a ser más paciente con Daniel, que pueda convivir más con mi familia. Tenemos 8 años asistiendo a la Iglesia Bautista del Calvario. Tengo muchos amigos en Embajadores del Rey. Y estamos ansiosos por regresar y verlos a cada uno de ustedes y darles un abrazo muy fuerte. Después que pasa esta contingencia que nos está poniendo a prueba, agradecemos a todos nuestros hermanos que están viendo este video y venos pronto en la iglesia. Bye. Bye. Esta porra es para toda nuestra familia IBEC. Para que no se desanimen. Para que sigan orando. Porque ya falta poco. Y dice así: ¡Alabado! Alabao, alabim, bomba, IBEC,
¿Cómo estamos resistiendo en la fe en Cristo en estos tiempos? Esa sería la pregunta. Cada vez más, especialmente esta semana, he estado recibiendo llamadas o noticias de cómo este virus y las consecuencias de la enfermedad cada vez más están expandiéndose y dañando no solamente lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual, ¿no? No bajemos la guardia, hemos de mantenernos orando, especialmente por los que están sufriendo, los que han perdido a un familiar. Oremos unos por otros para que no dudemos del Señor. Y especialmente oremos por los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, la gente que está en los hospitales. Que sean valientes y sean muy agradecidos con Dios porque están siendo usados y están siendo instrumento de Dios para llevar esa esperanza y salud a la gente. Nunca dejemos de orar por ellos. Nuestros médicos, hay gente que en esta semana como médicos también están pasando pruebas. Yo le invito a estar muy atentos a lo que Dios nos permite vivir como iglesia. O lo que suceda con uno es parte de todos nosotros, por eso somos un cuerpo. Y cómo resistimos, cómo estamos viviendo en medio de las noticias, en medio de los presagios y aún en medio de que ya tenemos un familiar o gente que amamos que ha caído ya en la enfermedad. ¿De dónde saca usted fuerzas? ¿Cómo está resistiendo de una manera saludable en su mente, en su espíritu? ¿Cómo estamos siendo firmes? ¿De dónde está la fuente de esta firmeza? Lo digo porque lo que nos está pasando a nosotros no es algo exclusivo y nuevo en la historia de la humanidad. Esto se ha repetido muchas otras veces a lo largo de la historia. Pero a lo largo de la historia cristiana, la Biblia registra ocasiones y eventos en donde el pueblo de Dios siempre ha sufrido y ha batallado. Estamos ahora entrando a poder comenzar a reflexionar sobre la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Escribió 2 cartas, la primera de estas, y es una carta a la resistencia. Si pudiéramos ponerle este título, entenderíamos mejor todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. A resistir, a ser fuertes, a no bajar la guardia, a no dejarnos amedrentar, a no escondernos, a no buscar otras fuentes en donde apoyarnos. Resistir en la fe a los embates y a las pruebas que se nos presentan. Eso es lo que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Déjenme leer el primer capítulo de Pablo a los tesalonicenses. En ese capítulo 1, Pablo se presenta y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Ojo con esto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de la fe de ustedes, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien saben lo que fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad ya de hablarles nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, guíanos en tu palabra, que no sea la reflexión de tu siervo, sino, Señor, todo lo que tú quieres expresarnos a través de la Biblia y del corazón tuyo para nosotros. Guíanos y fortalécenos. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Se cree que esta carta fue la primerita carta que Pablo escribió en su vida a una iglesia. Más o menos en el año 50-51 se cree que aproximadamente Pablo escribe por primera vez una carta a las iglesias. Pablo estuvo en un viaje muy corto a esta ciudad de Tesalónica. Y ahí, un poquito antes de llegar a Tesalónica, estuvo en Filipos, y en Filipos ahí compartió el evangelio. Él insistía, como acostumbraba, pararse afuera de las sinagogas y ahí comenzar a hablar acerca del Mesías, su muerte, su resurrección, su ascensión, y que pronto vendría nuevamente, porque así lo había prometido el Mesías. Pero ahí, a consecuencia de esto, ahí en Filipos, Pablo fue encarcelado. Y hubo toda una revuelta, porque Pablo tuvo que argumentar que él era un ciudadano romano, así lo dejaron libre. Pero la verdad es que luego, cuando usted lea ya en Hechos 17, pues dice que mucha gente se convirtió. ¿Sabe qué agrega Hechos 17? Que eran gente temerosa de Dios y abrazó el evangelio. Y también dice que algunas mujeres lo hicieron. Como consecuencia de esta conversión pública, muchos judíos en las sinagogas comenzaron a tenerle mucho coraje a Pablo. Levantaron una revuelta para iniciar un motín, y entonces pues Pablo, una vez más, tiene que esconderse y sale huyendo de la ciudad. Y entonces desde Filipos, ahora Pablo pues llega a Tesalónica, y allá en Tesalónica entonces Pablo está volviendo a predicar, y predicando el evangelio. Una vez más pasa otro suceso ahí, que Pablo tiene que salir intempestivamente. Así que cuando atrapan a un siervo de Dios, un compañero de Pablo que se llamaba Jasón, y le sucede todo esto, entonces Pablo sale huyendo de ahí, pero con este recuerdo de la manera de salir y de las consecuencias de los que se quedaron atrás, que estaban sufriendo por el evangelio. Entonces usted sígame en esto, porque en estas condiciones, cuando Pablo ya va a Atenas y luego a Corinto, entonces Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Se cree que la escribe desde ahí, y entonces Pablo le dice, Pablo escribe y entonces dice: Timoteo acaba de regresar de ahí con ustedes y me está contando de todo lo que está pasando. Pero Pablo dice, y me está contando de cómo ustedes han resistido la presión, cómo se han mantenido firmes a pesar de estas pruebas que están viviendo. Y entonces es precioso, porque lo que Pablo está haciendo, y miren la motivación de por qué escribe, es porque Pablo está sorprendido del poder del evangelio en la vida de los creyentes y en la vida de una iglesia incipiente. Pablo es pastor y se preocupa por su gente. Pablo es un discipulador y sabe que no tuvo tiempo para invertir discipulando a los nuevos creyentes. Pero Pablo escribe ahí a los tesalonicenses diciéndole cosas bien preciosas de cómo necesitan ellos ahora afirmar esa resistencia. Una cosa es resistir creyendo en Dios, y otra cosa es resistir porque usted tiene mucho carácter para aguantar.
Una cosa muy distinta es resistir porque creemos en Dios, y una cosa también diferente es resistir porque creemos que Dios ha prometido que todo esto acabará porque Cristo viene y viene pronto. Eso es lo que entonces podemos encontrar en la carta, que están muy afirmados, que Pablo está afirmando todavía más la fe de los tesalonicenses, y está diciendo: resistan creyendo a Dios aún en medio de la persecución, y resistan creyendo que el Señor va a cumplir lo que prometió, que una vez más va a regresar. De hecho, solamente esta carta, en la segunda carta, lo que Pablo escribe a los tesalonicenses es como la obra maestra de Pablo hablando de la segunda venida de Cristo, y es todo un aliento para los creyentes en ese tiempo. Ahora, debemos estar nosotros leyendo la carta, porque la carta es como un aliento en estos tiempos en los que vivimos, ¿sí? En estos tiempos del encierro, leer esta carta a nosotros nos va a abrir los ojos. No es suficiente estar escondidos y cuidándonos en nuestras casas. Nunca será esto el objetivo de Dios para nosotros. Debemos leer la carta porque Pablo está diciendo que vivir una vida tranquila no va a producir los efectos que Dios quiere para este mundo. Porque desde la persecución, Pablo dice, ustedes han seguido compartiendo el evangelio. Desde la opresión y la prueba, ustedes siguen buscando las maneras, pero siguen hablando del evangelio de Cristo. Es entonces que en una versión una versión distinta dice: sigan ganando a los extraños para Cristo, aún en la persecución. Y entonces, pues Pablo aborda cómo los motivo, cómo los afirmo. Y Pablo está diciendo, leamos capítulo 4, el Señor viene pronto, anímense, gócense, alégrense, porque Dios viene pronto. Y es que, hermanos, cuando nosotros leemos en las Escrituras este texto, nosotros nos damos cuenta que Pablo está afirmando que no es la buena voluntad de hombres y mujeres ahí de Tesalónica. Pablo nunca da pie a que qué lindo carácter tienen, ¿no? A que cuánto dinero tienen y el dinero lo han usado para proveerse de muchas mascarillas o de muchos gel y sanitizante, y qué bueno que están obedeciendo a las autoridades y están resguardando. Hay que hacerlo, no me malinterprete, pero no debemos de dejar hacer lo otro. Por eso Pablo dice, tenemos que recordar cómo ha sido, de dónde se ha dado esta resistencia. ¿De dónde ha surgido esta resistencia? Miren, y entonces cuando nosotros estamos en el capítulo 1, en el verso 3, Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Es el trabajo de vuestra fe, de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que primero Pablo está diciendo ahí es que servir a Dios, amar a Dios y resistir en medio de las presiones y de las pruebas es porque estamos en Cristo Jesús. Ahí es lo primerito. Y ahí entonces yo tengo siempre que estarme cuestionando. No me dejes construir una buena actitud en medio de todas estas cosas que nos debilitan o nos afectan, porque mi carácter es bueno o porque yo tengo un carácter animoso. Dice que es en Cristo Jesús. Y entonces dice Pablo 3 cosas bien fundamentales para nosotros hoy en día. La resistencia, dice el apóstol Pablo, viene como resultado, aquí lo acabamos de leer, dice, doy gracias a Dios y cuando me acuerdo de ustedes delante de Dios, dice, por el trabajo de la fe de ustedes. El trabajo de la fe de ustedes. Y esto es fundamental, porque estaríamos nosotros teniendo que recordar que la fe nos la dio el Señor. Es un regalo espiritual que nos hizo despertar a la obra de Dios, ¿verdad? Nos hizo despertar a la manera en la que Dios está ahí cada vez más
alineando nuestra vida a Cristo. Entonces dice que la fe en el Señor, la fe en Cristo está produciendo servicio. Dice, la fe en vuestro trabajo. O sea, servir a Dios en medio de los tiempos de las crisis no es otra cosa que reflejar la calidad de tu fe, la calidad de tus convicciones acerca de lo que dice la Escritura y tú y yo lo creemos. Y a mí me hace pensar entonces que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Tesalónica, una ciudad sitiada, una ciudad con cientos o miles de soldados que tenían una consigna: busquen dónde se están reuniendo los cristianos y tráiganmelos, aprésenlos, mátenlos. Y en medio de toda esa presión, los cristianos no se escondieron, no dejaron de reunirse, no dejaron de predicar. El apóstol Pablo, el servicio, el trabajo que han dado al Señor predicando el Evangelio, esto es resultado de una fe genuina, es resultado de una fe poderosa, una fe convincente, ¿no? Es entonces que preguntémonos hacia dónde estamos yendo o cómo estamos yendo cada vez más a resistir en medio de la opresión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que sucedió en los convertidos, en la gente como usted y yo que creímos en el Señor, no fue ser fuertes de carácter, fue recibir la fe verdadera en Cristo Jesús. Y esa fe se cultiva. Esa fe Dios la prueba, pero nosotros la cultivamos, la estamos cuidando. Pablo está impresionado por esa fe de los tesalonicenses, porque tan poco tiempo habían aprendido Biblia, pero la obra de Dios prendió en ellos. Y esa fe es lo que está alimentando para seguir predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, Pablo enseña a la gente también que su fe es resultado de que ese crecimiento espiritual rápido, porque Cristo está en ellos. 2, dice la Escritura en lo que está escrito también, lo vuelvo a leer, dice, doy gracias a Dios, dice, por la obra, el trabajo de vuestra fe, y dice, el trabajo de su amor. El amor de los tesalonicenses para Dios no era un amor contemplativo, no era un amor de adoración en los cantos. El resultado de esa fe y de servir al Señor es que estaban creciendo en un amor por el Señor práctico, traducido, dirigido, enfocado a el amor a Dios, compartiendo el Evangelio a los demás. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a otros, ¿verdad? Está entonces compartiendo que está maravillado porque la fe funcionó, lo salvó. La fe ya hizo su obra del nuevo nacimiento. Y entonces había provocado, dice Pablo, esa es la sorpresa, que ¿quién es el Señor el que les ha ministrado? Y ahora ustedes están predicando el Evangelio. Se las ingenian, dependen de Dios y se exponen su vida, pero están predicando el Evangelio. Y ahora Pablo dice que el amor hizo todavía algo más grande, porque hay fe contemplativa, hay amor de adoración. No está mal, pero no es una fe completa, no es un amor completo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe resultó en servicio, el amor resultó, el servicio resultó en amor. Y todo esto está redundando en la tremenda y preciosa y enérgica, llena de energía la fe, de ser una fe operativa, de ser un amor que estaba llevando a cruzar hasta las fronteras del peligro. Esto es algo que a usted y a mí nos tiene que impactar, porque vuelvo a insistir, hay gente, hermanos en la fe, hermanas en la fe, médicos o médicas de nuestra iglesia, que no dijeron en el hospital, me voy a exponer mucho, mejor pido unas vacaciones. ¿Saben lo que hicieron? Están al frente, en la primera línea de batalla, exponiendo sus vidas todos los días, protegidas con todos sus materiales, pero están al frente tocando vidas y se encomiendan a Dios
Es decir, es un compromiso también lo que ellos están realizando. Pablo está diciendo esto. Pablo dice, la fe operativa que transformó su carácter dio como resultado trabajar y servir al Señor. Y luego ahorita lo leímos, ¿no? De manera que ya hay gente que me ha contado a mí del amor de ustedes y de lo que ustedes han dicho. Pablo dice, está bien, me vieron hacer eso, lo están practicando. Pero Pablo dice, es que es la obra de Cristo en la vida de ustedes. Y 3, dice la palabra, la fe en el servicio, predicando. El resultado, un amor apasionado por el Señor y por los demás, compartiéndoles a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y este también ha sido un resultado porque hay una esperanza que se les enseñó y en la cual ustedes están resistiendo, ¿no? En la cual ustedes están manteniéndose firmes pese a lo que está pasando. Dice, y su constancia, ¿no? La solidez de esa fe, la solidez de ese amor, dice, su permanencia es en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que no es pacífica, una esperanza de creer a Dios, a Jesús, lo que Él había prometido, que no te paraliza. Una esperanza que es una herencia y que estás listo para recibirla porque estás preparado. Una esperanza que te mantiene activo para recibirla porque estás haciendo lo que se te pidió hacer, ¿no? Es decir, la fe funcionó, el amor trabajó y la esperanza los hizo resistir pacientemente hasta que Cristo viniera. Mucha gente espera anhelando que Cristo ya venga, pero cruzada de brazos. Mucha gente espera que esta pandemia pase, escondidos en la casa y con todo el amor y respeto. Cuando termine la pandemia, el resultado va a ser un pueblo agradecido, pero no productivo. Usted es muy útil a Dios desde su casa para compartir el evangelio a la gente que usted conoce. Usted es muy útil en las manos de Dios en estos tiempos para llevarle esperanza a las personas. Vuelvo a insistir, su teléfono es un instrumento poderoso. Las redes son un instrumento poderoso. Pero con dolor en mi corazón lo digo, ¿no? Pasamos mucho tiempo en las redes compartiendo tantas cosas que no tienen ningún sentido y no nos van a llevar a nada. Cuando pase la pandemia, estoy seguro que en algún momento vamos a podernos ver al espejo y nos vamos a ver de la misma estatura de antes, o tal vez más pequeños. Sanos, pero fríos espiritualmente. Sanos, pero con muy poca solidez y crecimiento espiritualmente. Así que yo les invitaría a considerar lo que dice la palabra. Dice la palabra, aquí hay un ejemplo de una casi perfección de la vida y del desarrollo de los creyentes. Porque en medio de las pruebas y de las dificultades y de la opresión y de todo lo que les estaba sucediendo a los tesalonicenses, aquello hizo despertar en ellos una resistencia muy poderosa. Y esta resistencia es mantenerse en una fe productiva, una fe que realizaba, practicaba el ir a compartir el evangelio a otros, un trabajo precioso, un servicio a Dios, una fe que trabajando, operando, activados, entonces crecía el amor por el Señor, porque veían cómo Dios estaba trayendo esperanza y salvaba la vida de otros. Por eso, esta última parte dice la Escritura que lo que estaba sucediendo aquí es que el apóstol Pablo dice, esa fe, ese amor y esa resistencia, dice, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Digo, usted y yo vamos a decir, pues sí, es que todo se trata de Cristo y del evangelio. Pero aquí Pablo es muy específico. Dice Pablo, esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esperanza en que Cristo vendrá otra vez. Verso 10. Esperanza, dice, en los cielos, dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la
de la ira venidera. Entonces, ¿cómo era lo que Pablo está inyectando a la iglesia? ¿Qué verdad espiritual? Es esta. Es una verdad espiritual poderosa porque dice, está sustentada. Bueno, está sustentada por Dios. Lea ahora el capítulo 1 y se va a dar cuenta que es una esperanza fundamentada en la Trinidad. Porque Pablo dice que es en Cristo Jesús. Usted tiene ahí el texto que puede leer. Usted lea, por ejemplo, el verso 3. Dice, el Dios Padre que se fijó en ustedes, que puso los ojos en ustedes. Dios actuando en salvación por ustedes, dice. Y luego dice, en esta esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente murió y resucitó, sino viene pronto. Y luego más adelante, en el verso 5, dice, ustedes, el Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso es. La Escritura dice que su resistencia, una resistencia espiritual que incluye ser usado por Dios en estos tiempos, activamente compartiendo el Evangelio, llevando esperanza a las personas, es un cumplimiento de una obra poderosa de la Trinidad en usted. Dele gloria a Dios. Imagínese esto, joven, adulto que usted me está escuchando. Si usted lea las Escrituras, llénate de poder de lo alto, llénate de esta convicción, porque dice la Escritura que cuando yo sé de una persona que tiene un familiar contagiado y yo llamo o yo escribo, estoy orando por ti, mira lo que dice la Biblia, pon tu fe en Jesucristo. Dice la palabra que en ese momento está operando el poder inigualable del Padre, la obra salvadora de Cristo y el sustento del Espíritu Santo en ti. Así que ahí dejamos esto en este mensaje de hoy para la iglesia. Resistamos, tenemos que resistir con fe, tenemos que resistir con amor y tenemos que resistir en la esperanza de que todo esto pasará porque Cristo viene. Y dice Pablo ahí enseña que cuando Cristo venga sucederán cosas trascendentales que cambiarán por completo la historia del mundo y del universo entero, porque Cristo viene a reinar, viene a poner todo en su lugar y la iglesia juntamente con Él estaremos también resucitando con Él. Hermanas y hermanos, que Dios nos permita recordar nuestros deberes como hijas e hijos de Dios en estos tiempos. Dios no permite esta pandemia para que usted y yo estemos cruzados de brazos, estemos detrás de un televisor, estemos meditando en las Escrituras, escondidos en la casa, no protegidos, escondidos en la casa. La casa es una trinchera, nuestro hogar es una trinchera para que desde ahí sigamos creciendo en el trabajo, en la fe, en el trabajo del servicio de la obra de Dios. En el amor al Señor, gratitud al Señor que se transforma en compartir a los demás el Evangelio de Jesús. Y firmemente sabiendo que todo esto terminará porque Cristo va a cumplir lo que prometió. Llena tu cabeza, llena tu corazón de la Escritura. La Escritura que nos lleva a no quedarnos en una fe contemplativa o un amor de adoración, sino una fe y un amor que porque están fundamentados en Cristo, nos lleva entonces a servirle, a ocuparnos en la obra, a ocuparnos en la iglesia. No piense que ahorita la iglesia solamente es el equipo de alabanza que una vez a la semana graba esto, todo este equipo de audio y de video que todos los días están trabajando para los videos, las muchachas de IBE Kids o los embajadores o las niñas los domingos. No crea que esto es así. Esto tiene que ver con usted que es iglesia. Comparta el Evangelio. Hable de Cristo a otros porque la gente sigue teniendo mucha necesidad y la necesidad la resuelve Dios, la atiende Dios a través de su iglesia, a través de usted y de mí. Dios nos bendiga. Reflexionemos en esto. Tú, joven, en casa, ahora en todas estas vacaciones, ocupa tu tiempo. Tu vida es preciosa en las manos de Dios.
Tu tiempo es utilísimo en las manos de Dios. Dile al Señor, yo no puedo estar quieto dentro de mi casa. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ocupa el tiempo bendiciendo la vida de otros. Adultos como yo o más adultos, hermanos, la vida se nos acaba. La vida se está pasando de largo en este tiempo, ahora en las que nos encerramos más en la casa. Si viera cuánto el Señor nos está pidiendo en la Escritura de su labor, de su servicio, de su amor y de su esperanza. Por eso la iglesia debemos ser útiles a Dios en este tiempo. Acuérdense que un día que pase todo esto, alguien por ahí diga, ¿cómo me acuerdo de la iglesia del Calvario? Que la iglesia trabajó a través de las redes compartiendo el evangelio en muchos lugares y tal vez yo soy un resultado de aquello. ¿Qué les parece si escuchamos esta música que sigue? Medite usted en esto. Este es un tiempo de reflexión donde usted y yo vamos a responder al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Todo ha sido por gracia. Y ahora por gracia vamos a darle al Señor nuestras vidas. Y vamos a responderle como Él quiere, compartiendo el Evangelio a otros, siendo luz, siendo sal, en medio de todas estas tinieblas o todas estas situaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, no dejes de darnos oportunidades, pero te pedimos, tú que eres mucho más influyente que nosotros mismos, tú que eres mucho más sabio que nosotros mismos, remueve en nosotros el Evangelio de Jesús a cada rato. Señor, no nos dejes en paz ni tranquilos, porque nuestro tiempo es oro en tus manos. Nuestras vidas son muy útiles en tus manos. Las herramientas como un teléfono o una computadora nos las has dado para que en estos tiempos podamos usarlas bien y sacar mucho provecho. Que entre toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras actividades, Señor, compartamos el Evangelio. Esta es la mejor manera en la que hemos visto en tu palabra que resistimos en estos días malos, que estamos siendo constantes en el Evangelio con los principios del Evangelio que hemos recibido. Teniendo fe, que esa fe nos produzca obediencia para poder servirte, llevando el Evangelio a otros, servirte, fortaleciendo a la iglesia. Bendice a la gente, Señor, que trabaja en la iglesia, sirve en la iglesia. Bendice a los maestros de nuestros niños que aún están conectados enseñando. Bendice a la gente de alabanza, a la gente de video, de transmisión. Bendice a la gente de finanzas. Bendice a la gente que ahora en estos tiempos sigue sirviéndote en la congregación de muchas maneras. Y a todos los demás, ayúdanos a recordar que la fe que produce servicio a ti y el servicio produce amor a ti. No un amor que te contempla, sino que es arrojado, que es valiente y que te sirve, Señor, en medio del prójimo y de las necesidades de los demás. Que tu iglesia esté animosa y expectante a que hay que hacerlo, porque si estos son los últimos tiempos y Cristo viene, que nos halle amándote y trabajando, que nos halle teniendo fe y predicando el Evangelio. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté ahora. En el nombre de Jesús, extiende tus brazos y que tu Espíritu no falte en nosotros para impulsarnos a evangelizar, a compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues así terminamos. Recuerde usted que hay que estar conectados de muchas maneras. Vamos entrando, Dios mediante, nos faltan ya unas 2 semanas más para terminar julio. Entrando agosto vamos a empezar una renovación de los programas o de las conexiones que ofrecemos a través de Facebook o YouTube. Así que sigamos conectados, y también les invito a que podamos seguir siendo sensibles al cuidado de la iglesia, respondiendo al Señor, ofrendando, diezmando. Envíenos sus ofrendas, sus diezmos. Aquí en la pantalla están apareciendo las formas de cómo hacerlo, y si no, háblenos en la semana y le guiamos a cómo hacerlo. Les amamos en Cristo, cuídense de mucho, pero confiamos en el Señor siempre, e intercedamos unos por otros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.